Continuando con los temas sobre divisibilidad, un tema muy importante que debemos de conocer porque se plantea en muchos temas más de matemática es el tema de los números primos y compuestos, ¿ya? Estos números tienen una gran utilidad en el campo de la matemática y es necesario conocerlos. Quizás ustedes ya tienen las nociones sobre qué es un número primo y un número compuesto. Si es así, este video solo vendrá a medio reforzar. Y si ustedes no saben mucho sobre los números primos y compuestos, les pido que pongan mucha atención. Los números primos, vamos a iniciar con ellos, son números que muchas veces se llegan a confundir, ¿ya? Porque no sabemos específicamente la regla que rige a los números primos. Vean, los números primos, para que un número sea número primo, solo debe de cumplir esta regla, nada más, no hay ningún otro requisito. Debe de tener solo dos divisores. Si un número tiene dos divisores, entonces efectivamente es un número primo, independientemente del tipo, o sea, de qué otro tipo de número sea. Por ejemplo, ¿qué números son primos? El número 2 es primo porque sus divisores son 1 y 2. El número 3 también es primo porque sus divisores son 1 y 3. Aquí a veces hay una controversia porque muchos dicen el número que sigue ahora es 5, y sí, 5 será primo porque sus divisores serán 1 y 5, y luego sigue 7 porque sus divisores serán 1 y 7, y entonces muchos caen en decir que los números primos son los números impares, y no es así. Los números primos, ojo, son los que tienen solo dos divisores. No porque un número sea impar quiere decir que sea el número primo. Ahora, todos los números pares no son números primos. Los pares sí se salvan, a excepción de uno, que es el que tenemos aquí en la pizarra. El 2, ojo con esta aclaración, el 2 es el único número par que es primo, el único. Todos los demás números pares no son primos. Pero en el caso de los impares, aquí muchos dirán, bueno, ya se fue 3, 5, 7. Bueno, no sigue el número 9. 9 no es primo, por el hecho de que 9 se puede dividir dentro de 1, dentro de 3 y dentro de 9. Ya tiene 3 divisores, con eso lo descarto como número primo, porque deben de tener solo 2. ¿Qué número primo sí sigue? El 11. El 11 sí es un primo porque solo se puede dividir entre el mismo y 1. Luego seguiría 13, porque 13 solo se puede ir dentro del mismo y 1. Bueno, aquí van a disculpar, le cambié el orden. Ustedes deciden cómo lo copian, si es que lo están copiando. Y luego me topo otra vez. Podría aparecer 15, pero 15 se puede dividir dentro de 1. 15 se puede dividir dentro de 3. 15 se puede dividir dentro de 5 y también dentro del mismo. Es decir, tiene 4 divisores, está aún más lejos que el 9. Y así, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Debo descartar también qué número primo sigue, el 17, qué otro número primo sigue, el 19, luego el 23. Vean que después del 19 damos un gran salto al 23 y luego del 23 nos vamos hasta el 29. Así funcionan los números primos. Perdón por el contraste de luz, pero también hay algo de nubes. Entonces, pues bueno, esos son los números primos. Mucho ojo, vuelvo a recalcar. Impar no quiere decir que sea primo, hay que analizar bien los divisores. Vamos con los siguientes números. Muy bien, seguimos con los números compuestos. En el caso de los números compuestos, pues son lo contrario entonces a los números primos. Si los números primos solo podían tener dos divisores, los números compuestos serán los números que tienen, perdón ahí, más de dos divisores. Ahí está. Más de dos divisores. Entonces,
Pues ya vimos algunos, ya vimos que podría estar por ejemplo 4, puede estar 6, puede estar 8, porque se pueden dividir, 4 se puede dividir dentro de 1, 2 y 4, tiene más de 2 divisores. 6 se puede dividir dentro de 1, 2, 3 y 6, tiene más de 2 divisores. Y así, todo número que tenga más de 2 divisores será considerado un número primo. No es difícil reconocerlo, solo es de saberse las reglas de divisibilidad para poder analizar siempre los divisores de un número. No es muy difícil entonces saber si un número es primo o compuesto en los primeros números. Actualmente los números primos y compuestos son infinitos, ¿verdad? Porque conforman todo el campo de los números naturales. Pero los números primos, conforme van avanzando los números, se vuelven un poco difíciles de conocer. Hay algo conocido como la criba de Eratóstenes, que es una tabla sobre los números primos y compuestos del 1 al 100. Pues bueno, lo que sucede con esto es de que él creó una tabla en donde señaló los primos y compuestos que hay entre el 1 y el 100. Pero después de eso, ya depende de cada persona ver qué números siguen y ver si son primos o compuestos. Entonces, actualmente hay un problema en el que se pregunta a uno cómo averiguar cuántos números primos hay o cada cuánto aparece un número primo. No se sabe, los números primos nos siguen un patrón o al menos aún no se ha descubierto. Entonces, lo interesante de este tema no está en saber, ok, ese es primo, ese es compuesto y de qué me sirve. Como les digo, más adelante veremos muchas utilidades que presentan estos números. Ahorita vamos a ver una pequeña curiosidad, y es que todo número compuesto es escrito por una multiplicación de números primos. Veamos en qué consiste esto que les digo. Como les digo también, no voy a agregar más ejemplos de números compuestos porque ustedes pueden agregar aquí más si aún no han comprendido. Simplemente con que tenga más de 2 divisores ya es compuesto. Vamos a ver ahora de qué les estoy hablando con esto de la escritura de números compuestos por medio de números primos. De lo que vamos a hablar entonces es sobre descomponer compuestos. Así se llama esto, una descomposición de los números compuestos. Descomponer en matemática no quiere decir que se arruina, que se va a perder, como lo hablamos en la vida cotidiana. Descomponer quiere decir que se va a dividir en factores. A eso se refiere a la descomposición. Hay muchos métodos para hacerlo, sin embargo, el más confiable es el método del mínimo, así se le conoce. Por ejemplo, el número 12. Le colocamos esta línea aquí y empezamos a buscar sus divisores en orden, empezando siempre desde el 2. ¿Tendrá mitad este número? Sí, tiene mitad y es 6. ¿Tendrá mitad este número? Sí, y es 3. Este número no tiene mitad, entonces sigo con el siguiente número primo. Ojo, que aquí solo se pueden colocar números primos, es decir, 2, 3, 5, 7. Tercera parte de este número, o sea, se va a dividir entre 3, sí, y es 1. Eso quiere decir que el número 12 se puede escribir como la multiplicación de 2 por 2 por 3. Multiplicando estos tres números primos, yo puedo encontrar el número 2, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y entonces, pues aquí encuentro la descomposición prima del número 12. Ojo, que hay, como les digo, hay distintos métodos. Hay uno que es conocido como diagrama del árbol, entonces el 12 se coloca aquí y busco dos números multiplicados en el 12. Y bueno, entonces aquí ya cada quien escoge los números según se recuerde, según lo sepa, según se le facilite, y pues va a ir encontrando los resultados. Al final le va a dar lo mismo. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, a mí me parece interesante que 2 por 6 es 12. Ok, 2 es número primo, ya no continúo en esta rama, pero que sí. Y 6, bueno, 6 se escribe como la multiplicación de 2 por 3. Y el diagrama termina cuando ya todos los números de las ramas son primos, y entonces encuentro otra vez que 12 se puede escribir como 2 por 2 por 3.
Entonces, en esto consiste una descomposición prima. Ojo que utilizar el número 12, es demasiado fácil. Vamos a ver, para que sea un poco más claro, números un poquito más grandes. Vamos con el número 60. 60 pues es un número compuesto y se van a dar cuenta que está compuesto por varios primos. Vamos a utilizar este método, como les digo, este es el método más rápido, más fácil, más seguro. El diagrama del árbol tiende a ser un método confuso en algún momento, entonces yo les recomiendo este método para encontrar la descomposición prima. ¿Tiene mitad? Sí, es 30, ya sabemos, ¿verdad? Que si termina en un 0 tiene mitad. También es 15, ¿tiene mitad? No, pero sí tercera parte, porque si yo sumo 1 más 5 es 6, estas son las reglas o criterios de divisibilidad que en algún momento se estudiaron, y es 5, y quinta parte sí, es 1, y ahí terminé. Entonces la descomposición prima de 60 sería 2 por 2 por 3 por 5. Y algo que se me olvidó hacer en la descomposición del 12, y la voy a recalcar aquí, es que cuando se repita un número, yo lo elevo al número de veces que se repita. Como aquí el 2 se repite 2 veces, entonces yo digo que es un 2 al cuadrado por 3 por 5. Estas son las dos formas de colocar la descomposición prima de un número, aunque esta es la forma en la que se ve en primaria, esta es la forma en la que en secundaria ya se debe de utilizar. Si yo quisiera hacer la descomposición prima de 60 por medio del diagrama del árbol, quedaría de la siguiente forma, y bueno, lo vamos a hacer así para que se vea más árbol. Dos números que multiplicados me den 60. Como les digo, queda a gusto del cliente qué números desea utilizar. Todos los números nos van a llevar a la misma respuesta. Bueno, pero yo voy a decir, a mí se me hace más fácil decir que 20 por 3 me da 60. Alguien pudo haber dicho ahorita 10 por 6. También podrían haber dicho 15 por 4. También podrían haber dicho 30 por 2. Síganla. Si ustedes escogieron una así, síganla y lleguen a la respuesta. 3 es primo, ya no lo sigo. 20 sí. Muy bien. Dos números que multiplicados me den 20. Ok, tengo la opción de 4 por 5 y la opción de 10 por 2. Me gusta más la opción de 10 por 2. Ok, ya tengo otro primo. Pero todavía debo de descomponer este. Estos recuerden que ya no se pueden descomponer porque son primos. 10 tiene una única combinación que sería 2 por 5. Y ahora que ya encontré las ramas de este número, entonces las anoto. Y entonces digo 60 y todos los que me quedaron en la última rama, o sea ya no les pude sacar más ramas, son los que forman parte de mi respuesta. Y sería 2 por 5 por 2 por 3. Los voy copiando en este orden. Orden en el que les haya quedado a ustedes también. Porque si ustedes escogieron otras combinaciones, les quedó otro orden posiblemente. Pero si se dan cuenta, les tendrían que haber quedado estos 4 números. No importando el tipo de números que ustedes hayan escogido en sus combinaciones. Lo que sí es seguro es que me doy cuenta que el 2 aparece 2 veces. Entonces es un 2 al cuadrado. Luego por 3 y luego por 5. Tratamos de ordenarlo siempre del menor al mayor. Y ahí está, entonces son las dos formas, como les digo, más comunes. Mi recomendación es esta, más rápida, más segura, más directa, pero si alguien lo quiere hacer más estético, más avanzado, tiene esta opción. Esas son entonces las descomposiciones primas. Más adelante ustedes irán viendo las utilidades que tienen las aplicaciones de estas técnicas. Por de pronto, eso es todo sobre los números primos y compuestos. Que no se les olvide la diferencia y la forma de diferenciarlos y encontrarlos. Muy bien, solamente.